El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús pasaba por las ciudades y aldeas enseñando y se encaminaba hacia Jerusalén. Uno le preguntó: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Él les dijo: esfuércense en entrar por la puerta estrecha, pues les digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta, se quedarán fuera y llamarán a la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Pero él les dirá: no sé quiénes son. Entonces comenzarán a decir: hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él les dirá: no sé de dónde son. Aléjense de mí todos los que obran la iniquidad. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, cuando vean a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero ustedes se vean arrojados fuera. Y vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Miren, hay últimos que serán primeros, y primeros que serán últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Voy a tratar de enmarcar esta reflexión en el numeral 16 de la Lumen Gentium, ya que aquí nos da una explicación mucho más clara de lo que nos está tratando de decir hoy el profeta Isaías, el Salmo 116, la carta a los Hebreos y el Evangelio. Y nadie mejor que la Iglesia y su magisterio, sobre todo desde el Concilio Vaticano II, para aterrizarnos a nosotros como hijos amados de esta misma Iglesia. Dice el numeral 16 de la Lumen Gentium: por último, quienes todavía no recibieron el Evangelio se ordenan al pueblo de Dios de diversas maneras. En primer lugar, aquel pueblo que recibió los testamentos y las promesas y del que Cristo nació según la carne, es decir, el pueblo judío. Por causa de los padres es un pueblo amadísimo en razón de la elección, pues Dios no se arrepiente de sus dones y de su vocación. Pero el designio de salvación abarca también a los que reconocen al Creador, entre los cuales están en primer lugar los musulmanes, que confesando adherirse a la fe de Abraham, adoran con nosotros a un Dios único, misericordioso, que juzgará a los hombres en el día postrero. Ni el mismo Dios está lejos de otros que buscan en sombras e imágenes al Dios desconocido, puesto que todos reciben de Él la vida, la inspiración y todas las cosas, y el Salvador,
quiere que todos los hombres se salven. Pues quienes ignorando sin culpa el Evangelio de Cristo y su iglesia, buscan no obstante a Dios con un corazón sincero y se esfuerzan bajo el influjo de la gracia en cumplir sus obras, su voluntad, conocida mediante el juicio de la conciencia, pueden conseguir la salvación eterna. Y la divina providencia tampoco niega los auxilios necesarios para la salvación a quienes sin culpa no han llegado todavía a un conocimiento expreso de Dios y se esfuerzan en llevar una vida recta, no sin la gracia de Dios. Cuanto hay de bueno y verdadero entre ellos, la Iglesia lo juzga como una preparación del Evangelio y otorgado por quien ilumina a todos los hombres para que al fin tengan la vida. Pero con mucha frecuencia los hombres, engañados por el maligno, se envilecieron con sus fantasías y trocaron la verdad de Dios en este mundo. Se exponen a la desesperación extrema, por lo cual la Iglesia, acordándose del mandato del Señor que dijo: predicad el Evangelio a toda criatura, procura con gran solicitud fomentar las misiones para promover la gloria de Dios y la salvación de todos estos. Hasta aquí el Concilio Vaticano II nos da varias verdades frente al tema de la salvación que hoy está anunciando el profeta Isaías y que manifestará el Señor a través de algunos supervivientes. Este tiempo que nosotros estamos viviendo en realidad es un tiempo de prueba, es un tiempo de purificación y un tiempo muy necesario para el mundo y para la Iglesia. Este texto que acabamos de escuchar del Evangelio de San Lucas se desarrolla dentro del contexto de un discurso escatológico que Jesús está anunciando a sus discípulos para advertirles en primer lugar que se tienen que cuidar de la levadura de Herodes, para advertirles también, así lo hemos venido escuchando estos últimos domingos, que no se pueden dejar fascinar por las riquezas ni por las atracciones materiales de este mundo, para decirnos también que a la hora de administrar los bienes que Dios ha puesto, sea talentos, dones materiales o espirituales, no podemos explotar a nadie con ellos, ni convertirnos en dominadores como si fuéramos los dueños absolutos de ellos, sino que tenemos que administrar lo que Dios nos ha confiado como dones venidos de Dios, porque al explotador Dios también le dará su paga, cuando nos habla del administrador infiel. Y hoy el Señor nos dice a través del Evangelio que tenemos que procurar entrar por la puerta angosta y que son pocos los que la encuentran. Estos tiempos de prueba son fascinantes. ¿Y por qué son fascinantes? Porque nos llevan a una determinación radical, o somos o no somos. O somos de Dios radicalmente, no tibiamente, no laxos. Porque aquí lo está advirtiendo la Lumen Gentium, que aquellos que se dejan engañar por el maligno, acudiendo a fantasías, dice, pero con mucha frecuencia los hombres, engañados por el maligno, se envilecieron. ¿Qué quiere decir envilecieron? Se entretuvieron, se dejaron fascinar, se entusiasmaron, se envilecieron con sus fantasías y trocaron la verdad de Dios, que hoy se está trocando la verdad de Dios. No es ni siquiera destruyendo la verdad de Dios,
El problema es que hoy se está trocando la verdad de Dios y se nos está presentando la verdad de Dios como si fuera Dios el que nos la estuviera diciendo, pero mentira, es que es una falacia y es un engaño. Y nos están presentando la mentira como verdad, pero lo más grave es como verdad de Dios. Y estos trocaron la verdad de Dios, dice el Concilio Vaticano II en el número 16, la verdad de Dios en mentira, sirviendo a la criatura más bien que al Creador. Esto es muy grave lo que está pasando hoy, porque todo el culto que se le debería dar a nuestro Señor y sobre todo en la Eucaristía, se lo estamos dando al hombre. Y aquí lo está diciendo el concilio, trocando la verdad del mandamiento de Dios con un supuesto de misericordia, de compasión y de amor por el prójimo. Estamos terminando en culto al hombre, en culto a la criatura, en idolatría a la criatura. Así renunciemos y neguemos el culto a Dios en la Eucaristía, el culto a Jesucristo en la Eucaristía. Bueno, menos mal es el magisterio, no soy yo el que lo estoy diciendo. Y si quieren clarificarlo más, vayan al numeral 675 y sus siguientes del Catecismo de la Iglesia Católica para que vean cómo nos enseña la Iglesia que se está manifestando el anticristo. A través de un pseudo-mesianismo. ¿Qué significa? Que nos están poniendo a Cristo y nos están poniendo una predicación de Cristo que no es la predicación de Cristo, un pseudo-mesianismo, un falso mesianismo o un anticristo, como lo denunció el Papa Benedicto XVI en el 2018 en una entrevista concedida a su biógrafo oficial, que es Peter Sewell. Estamos viviendo tiempos complejos. Hoy nos lo está advirtiendo la palabra de Dios. Fíjense que Isaías dice que los instrumentos que Dios va a utilizar para la renovación del mundo serán los sobrevivientes. Y ojo, porque muy pocos católicos están sobreviviendo hoy a esta avalancha de error, de mentira y de engaño. Son muy pocos. Muchísimos se están dejando arrastrar por esta falacia y engaño que hoy está pervirtiendo no solamente a la humanidad, sino a los mismos cristianos dentro de la Iglesia Católica, y estamos acomodándonos a un cristianismo light, a un cristianismo líquido, a un cristianismo blendengue, a un cristianismo sin exigencia moral, a un cristianismo sin exigencia evangélica, a un cristianismo sin radicalidad evangélica, porque ya todo eso lo llamamos rigorismo, legalismo, y ya eso lo llamamos extremismo. Pero el que vivió esto extremo hasta el final, y sí fue extremista, y bien extremista, fue Cristo. Y lo sigue viviendo hoy. Señor, no es para tanto. Haberte tenido que someter a la pasión, haberte tenido que someter a la flagelación, haberte tenido que someter a la calumnia, a la difamación, haberte tenido que someter a las autoridades judías, las autoridades religiosas del tiempo, haberte tenido que someter a las autoridades romanas, haberte tenido que someter a cargar la cruz sin fuerzas porque ya lo tenían destruido, haberte tenido que someter a la crucifixión, haberte tenido que someter a acusaciones falsas y mentirosas, haberte tenido que someter a terminar solo en un sepulcro, solo, porque así terminó el Señor, solo, no en las pompas de hoy. Eso es exageración. Pero es tan grave nuestro pecado, tan grave, tan destructivo, tan dañino nuestro pecado, que hoy el Señor se sigue sometiendo y se la pasa muchas veces solo en el sepulcro. ¿Qué celebramos el Jueves Santo? El Señor aprisionado. Y hoy el Señor está aprisionado en tantos agrarios solo. Y los católicos detrás de espectáculos sobrenaturales y dejando solo al Señor en el Santísimo Sacramento. Y somos felices yendo detrás de instrumentos
Y somos felices yendo detrás de quien más profetice, o en nombre de la Virgen, o en nombre del Señor, y dando todo tipo de revelaciones privadas, y Jesús solo en el sepulcro, como siempre. Es que el daño que nos han hecho es muy grande. La gente ya está fascinada. Esto que dice la Lumen Gentium, y lo cita precisamente de la palabra de Dios, envilecidos. La gente está envilecida, anestesiada, y es detrás de los espectáculos, detrás de cosas extraordinarias, y Cristo cada vez más solo en la Eucaristía. Para muestra de un botón, cuántas de nuestras celebraciones, y aunque estamos de cuerpo presente, en cuántas celebraciones eucarísticas, Cristo solo, porque nuestra mente y nuestro corazón están en otro lugar. ¿O será exageración mía? ¿O será exageración de esto? Cuando el Señor lo siente, siente esa soledad. Siente esa soledad en cada altar. Por eso lo dice hoy a través del Evangelio. Señor, ábrenos. Comimos y bebimos contigo y estuvimos escuchándote en las plazas. No sé quiénes son. Esa es la palabra, esa es la verdad de la palabra del Señor hoy. ¿Para qué maquillarla? ¿Para qué ponerla a decir otra cosa? Ahora, si no queremos aceptar una corrección, pues bueno, bien claro es la carta a los Hebreos hoy. Bien claro es. Porque el Señor no habla así. ¿No tendrá derecho el Señor a manifestar su despecho y su dolor? En la canción de entrada lo escuchábamos. Mi amada me había abandonado, se había vestido de incredulidad. El capítulo 16 de Ezequiel, el despecho del Señor manifestando su dolor. Y hoy el Señor no tiene derecho a rasgar su corazón y a manifestar su dolor por todo lo que nosotros le hacemos, pero no tiene derecho a hablar así. Pero bueno, ahí está la carta a los Hebreos. Al fin de cuentas, la palabra del Señor es para quien la quiera escuchar, quien tenga oídos que oiga. Somos libres y Dios nos hizo libres, pero sí nos recomienda hoy la palabra del Señor que no desechemos la corrección, porque un padre que ama corrige a su hijo, porque quiere que se enderece rápidamente y no se vaya al abismo. Y un padre que ama sí castiga. Lo que pasa es que la concepción que tenemos nosotros de castigo hoy es de opresor. Dios no es un opresor, pero sí se rasga su corazón y nos muestra su dolor. Alguien me decía, padre, usted algunas veces habla como con dolor, y es verdad. Yo le dije, claro que me duele como sacerdote, claro que me duele como ministro, claro que me duele ver cómo el demonio engaña hoy a las almas y las pervierte y las está destruyendo y las está acribillando. Claro que me duele ver cómo el demonio pervierte a los niños sexualmente. Claro que me duele ver cómo el demonio hoy está pervirtiendo sexualmente a los jóvenes. Claro que me duele cuando los traen aquí al confesionario y veo cómo los jóvenes hoy están siendo devorados por la drogadicción y la gente votando por candidatos que aprueban y promueven la legalización de la droga, y muchos católicos lo hicieron. Y claro que me duele que nosotros los católicos estemos promoviendo eso y llevando a los jóvenes a la destrucción. Claro que me duele porque a Cristo le duele, me duele porque a Dios le duele ver cómo nosotros libremente estamos colaborando y solidarizándonos con el pecado para que se destruya la familia, para que se destruya la humanidad. ¿Cómo no va a doler eso? Si yo los atiendo ahí en el confesionario, si yo veo llegar a los jóvenes desesperados, a los niños, a las familias, que creen que soy de piedra, que soy de palo. ¿Qué creen que yo siento cuando veo llegar matrimonios destruidos?
¿O es que es muy fácil, me lavo las manos y yo acaso fui el que cometí el error, vaya, soluciónelo como quiera? No, yo soy sacerdote. Y yo no puedo desentenderme del dolor de la humanidad. Y más me duele cuando nosotros los católicos colaboramos para que todo eso se haga. ¿Acaso no lo hicieron los que votaron por esos candidatos que promovían aborto? A mí me llegan las almas heridas porque abortan, jóvenes, niñas. A mí me llegan para que les ayude en su problema, porque ya no pueden dormir, porque se están desquiciando mentalmente y porque sus padres ya no saben qué hacer con tantos intentos de suicidio de esas niñas. Y me voy a quedar callado cuando sé que católicos no les ha importado ahorita en elecciones presidenciales jugársela por el mal menor y votar por esos candidatos. ¿Ustedes creen que qué están haciendo de allá arriba? ¿Qué están haciendo? Promoviendo todo esto, la destrucción de la familia, la destrucción de los jóvenes, la destrucción de los niños, y católicos votando por ellos. Y después a quejarnos, no abran la boca, no la abramos cuando les dimos libremente todo el poder para que lo hicieran. ¿Cómo vamos a abrir nuestra boca después para reprochar? ¿Con qué cara? ¿Con qué coherencia? Eso estamos haciendo nosotros, envilecidos. Envilecidos, nos dice el Concilio Vaticano II. Y vamos a quedarnos así. Y yo me voy a quedar así. Yo sé que mi cabeza la están pidiendo desde hace tiempo, ¿sí? Y hoy dentro de la iglesia la piden. A ver si callan a este padrecito. Pero seguiré hablando hasta que Dios me lo permita, en obediencia a la iglesia. ¿Por qué es en obediencia a la iglesia? ¿Y que a Dios no le duela? Es que ¿qué queremos? ¿Que quién es Él? ¿Un ser inerte ahí? Que le fallamos y no se le da nada. Sufre. Y el Padre sufre. Porque cada pecado nuestro vuelve y crucifica a su Hijo. Eso pasa en la Eucaristía. Un niño le decía a alguien mirando el crucifijo: ¿por qué no lo bajan de ahí? A mí se me acercan los niños y me cogen el Cristo y comienzan a sobar el cuerpecito de Jesús y dicen: pobrecito, pobrecito. ¿Por qué no lo bajan de ahí? ¿Por qué no lo bajamos de ahí? ¿Por qué no lo bajas tú de ahí? ¿Y cómo lo bajamos de ahí? Con nuestra conversión y santidad. De resto no lo vamos a bajar de ahí. Seguimos pecando y a Cristo se sigue crucificando. Seguimos pecando y a Cristo se sigue sometiendo a la flagelación. Seguimos fallando y siendo infieles al Señor, y lo seguimos entregando al Sanedrín y se lo seguimos entregando a Roma. Seguimos siendo incoherentes y lo seguimos entregando para que lo crucifiquen. Cada incoherencia nuestra con la verdad es un grito allá en la plaza, allá en el enlosado, donde gritaban todos: a ese no, a Barrabás no lo liberes. Perdón, a Cristo no lo liberes, entréganos a Barrabás. Preferimos a Barrabás que a Cristo. Allá, ese es un grito que todos decimos: menos mal, esto no lo digo yo. Ahí está, el magisterio de la iglesia lo trae. Y precisamente lo hace la iglesia para aclarar que no fueron los judíos de esa época los que crucificaron al Señor. Y la crucifixión del Señor no fue solamente de los jefes que estaban allí. La iglesia ya nos lo dijo claro: somos nosotros, es nuestro pecado. Pero bueno, más allá, la palabra de Dios, el primer discurso de San Pedro, allí habían partos, medas, elamitas, de todo el Ponto, del Asia, de todo el mundo. Ninguno de ellos, o por lo menos muchísimos de ellos, no habían estado en el juicio del Señor, no habían estado el día de la crucifixión, no habían estado allí gritando: crucifícalo. Y San Pedro
no tuvo reparo en decirles, impulsado por el Espíritu Santo, que ellos habían crucificado al Señor y lo habían matado. Cada pecado nuestro, cada infidelidad nuestra asesina al Señor. ¿Por qué no lo bajan de ahí? Esa es una pregunta que tú y yo nos debemos hacer. ¿Cuándo lo vamos a bajar de ahí? A San Francisco de Asís se le concedió esa gracia, ¿y saben por qué? Porque llegó a un nivel de santidad y de fidelidad al Señor muy alto. ¿Sabe qué hizo el Cristo de la cruz? Se descolgó y se posó sobre sus brazos para que San Francisco lo cargara. Eso hizo Jesús. Y eso quiere hacer el Señor en cada sacrificio de la Eucaristía. Pero hay Eucaristías donde no se puede descolgar, ni se descuelga, ni quiere descolgarse. Porque en vez de ser unos brazos para que Él descanse, somos un verdugo que le sigue clavando más fuerte, y le sigue condenando más fuerte, y le sigue tirando más fuerte. No sé quiénes son, pero comimos, bebimos contigo, fuimos a misa, íbamos a misa todos los días, te escuchábamos, leíamos tu palabra. No sé quiénes son. Vida, hermanos, vida, testimonio, vida real de amor a Cristo, de amor a Dios, de fidelidad al Señor. Vida, eso es lo que grita la iglesia hoy. Conversión real, santidad real, porque Él ya nos capacitó para eso y nos dio las gracias suficientes para ser fieles. No juguemos con el Señor, no juguemos con el cielo, que el cielo no juega con nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.